los hechos que ha quedado de lado por estos días es la masacre cometida en el centro penitenciario de Los Llanos, en el estado portuguesa, que ha sido objeto de pronunciamientos por parte de varios organismos de derechos humanos. Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch, está con nosotros la tarde de hoy. Tamara, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Idania. En Venezuela, la dinámica de los acontecimientos cotidianos va siempre dejando de lado eventos importantes a los que hay que darles respuesta. Uno de ellos tiene que ver con lo ocurrido, como decía, en el centro penitenciario de Los Llanos. 47 muertos, 75 heridos. ¿Se queda en mera investigación? Te diría que ni siquiera hay investigación, Idania, en esto. Ha sido bastante vergonzosa la respuesta de las autoridades. Quien dice que está investigando es la propia Iris Varela, que es quien es responsable de lo que pasa dentro de los centros penitenciarios en el país. Vino con una versión de los hechos que están investigando, donde supuestamente los reclusos estaban tratando de escapar y fueron abatidos en un sector de la prisión de salida que está bajo el control de la Guardia Nacional. Cuando los testimonios que la sociedad civil ha recibido de lo que realmente ocurrió indica que lo que pasaba era que los presos estaban reclamando, protestando porque los guardias no les daban la comida que sus familiares les llevaron en un país y en cárceles con hambre. Sí. Bueno, se barajaron varias versiones. En un principio se habló de que era un intento de fuga, lo cual queda descartado simplemente porque todos los muertos fueron abatidos dentro de la prisión. Ningún recluso fue muerto fuera. Luego se habló de un intento de ataque contra los puestos de seguridad de la Guardia Nacional del Penal. Y la versión que por factores opositores conocimos de que el motín había comenzado por hambre, lo cual es absolutamente creíble en los tiempos que corren en la Venezuela de hoy. Así es, en realidad este incidente es un reflejo de las nefastas condiciones carcelarias que existen en Venezuela hace muchísimos años y que el gobierno nunca abordó. Es un país, como también ocurre en otros lugares en Latinoamérica, pero un problema crónico en Venezuela es la sobrepoblación carcelaria, el altísimo índice de prisioneros que están en prisión preventiva por muchísimo tiempo y las condiciones de insalubridad. En esta prisión en particular, sí, en Tidania, había capacidad para 750 personas y tienen una población carcelaria de 2.500. Es un problema, Tamara, quizás repetitivo en varios de nuestros países, lo cual me lleva a un aspecto que tiene que ver con la pandemia, pero que toco más adelante porque me queda algún aspecto en relación con lo ocurrido allí en el penal en Venezuela. Entiendo que hasta ahora ni siquiera se han entregado los cuerpos o todos los cuerpos a los familiares. ¿Cómo se califica esto? Es decir, ¿no es tiempo ya de haber terminado con las investigaciones pertinentes? Claro que sí, esa es una obligación de las autoridades, una más que no han cumplido, pero además refleja otros graves problemas que estamos viendo en Venezuela hoy, porque lo que pasa en la práctica es que algunas de las familias no son de Portuguesa y no pueden llegar hasta ahí por la falta de gasolina, por los controles que hay usando al coronavirus como excusa, porque lo que está pasando hoy es que está aumentando la represión con el coronavirus como excusa, y lo caro que es el transporte para aquellos que se pueden movilizar. Entonces hay familias que ni siquiera tienen la posibilidad de llegar a la morgue a buscar los cuerpos de sus seres queridos. Tamara, vayamos entonces al tema de la superpoblación carcelaria. Es un tema que por supuesto, tiene que ver con lo que ha ocurrido en esa cárcel, en particular en Venezuela, pero es un tema que ocupa también a Brasil y que ocupa a otros países de nuestra región. Ocurre en Colombia, ocurre en Perú. Lo que en este momento plantea también una disyuntiva y lo que ha sido debate, por ejemplo en Argentina, donde se ha planteado liberar a un número de presos
para evitar el contagio del coronavirus. Sin embargo, la sociedad, o buena parte de ella, ha rechazado esta medida. Hay que pensar también que es como condenarlos a muerte, ¿no? No intentar sacar a aquellos que puedan salir. Mira, Daniel, yo creo que acá hay muchas preconcepciones equivocadas sobre de qué estamos hablando. La sobrepoblación carcelaria, como decías, es un problema crónico en Latinoamérica. En cárceles con sobrepoblación, cárceles hacinadas, la llegada del coronavirus es una tragedia porque las cárceles fácilmente, debido a la imposibilidad de distanciamiento social, de lavarse las manos, se transforman rápidamente en un epicentro de contagio. Y eso no es solo un problema para los presos que están adentro, sino también un problema para los que estamos afuera, porque el contacto de los presos con los familiares, con los abogados, con los guardias que entran y salen, rápidamente llevan el virus afuera. Entonces, tratar de solucionar esto es una cuestión de seguridad y también de salud pública. Los gobiernos tienen ambas obligaciones: proteger la seguridad y proteger la salud pública. El debate sobre la excarcelación de reclusos no debería estar planteado entre soltamos a todos los delincuentes, como se dice comúnmente, o no hacemos nada, sino qué es lo que los estados pueden hacer para reducir la sobrepoblación carcelaria de una manera que limite el contagio del coronavirus para protegernos a todos. Y hay criterios. Tienen que excarcelar a ciertos grupos de presos, por ejemplo, a aquellos que están en prisión preventiva por delitos no violentos, aquellos que están por cumplir sus condenas. Estamos hablando de excarcelaciones que pueden ser temporarias, excarcelaciones que pueden ser a arresto domiciliario, a salir a la calle con una tobillera. No estamos hablando de un perdón masivo. Claro. Y tampoco estamos hablando de liberar a violadores o asesinos seriales, porque claramente la indignación popular ante una situación así es entendible. Pero eso no significa que la respuesta tenga que ser que se queden todos adentro, porque eso no es un problema solo para los que se quedan adentro, sino para todos. Claro, claro. Ahora, te haría esta pregunta, Tamara. ¿Están nuestros sistemas de justicia preparados para liberar aún a aquellos que puedan ser excarcelados, como está señalando, y monitorearlos sin que se les vayan de las manos? Ese es un punto muy importante y es establecer cuál es la responsabilidad que tienen los poderes ejecutivos en Latinoamérica. Los jueces pueden excarcelar siguiendo ciertos criterios, porque esa es una facultad, una potestad judicial para proteger derechos, como hablábamos antes, pero esto tiene que venir acompañado de políticas públicas del Poder Ejecutivo para asegurarse que se puedan cumplir las condiciones, que se pueda hacer ese monitoreo y que no termine siendo trasladar el foco del coronavirus de la prisión a un barrio hacinado donde la gente también se vaya a contagiar. Claro. Y obviamente esto es una cuestión de política pública que está faltando al día de hoy en gran parte de Latinoamérica. Así es. Tamara Tarasiuk, gracias por estar con nosotros como siempre. Buena tarde para ti. Gracias a ti por la invitación siempre.